Bienvenidas y bienvenidos a De Pediatra a Pediatra, el espacio donde analizamos a fondo la evidencia que impacta nuestra práctica clínica diaria. Hoy vamos a tocar un tema que todos, creemos dominar, el sarampión. Lo tenemos muy catalogado, ¿verdad? Sí, totalmente. La fiebre alta, esa tos tan característica, la conjuntivitis. Exacto, las manchas de Koplik que buscamos con la lámpara y luego, claro, el exantema. Pero fíjate, los materiales que tenemos hoy, como un análisis de la American Society for Microbiology y un estudio clave de Science. Nos van a obligar a repensar todo. Vamos a explorar esa consecuencia, digamos, más sigilosa y duradera del sarampión, la llamada amnesia inmunológica. Exacto. Y el objetivo de hoy, creo yo, es ir mucho más allá del término. No es solo un concepto académico, es una realidad clínica con unas implicaciones, enormes. Claro. La misión es desglosar qué es lo que le hace el virus del sarampión al sistema inmune de un niño, pero a largo plazo. O sea, no hablamos de la semana que dura la enfermedad. Hablamos de los años que vienen después. Justo. Y eso cambia radicalmente cómo debemos aconsejar a las familias y cómo entender el verdadero riesgo. Totalmente. Porque no es lo mismo decirle a un padre, su hijo tendrá fiebre y ronchas, que decirle, su hijo quedará vulnerable a otras infecciones graves durante los próximos 2 o 3 años. Es otro mundo. Para esta conversación, pues, nos apoyaremos en esas fuentes, también en datos de The Guardian, y una entrevista con expertos. La meta es que al terminar, tengamos herramientas de argumentos mucho más sólidos para la consulta. De acuerdo. Si les parece útil esta conversación, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Bien, empecemos a desempacar esto. Yo recuerdo perfecto en la residencia cómo nos enseñaban a ver el sarampión, pues como algo casi autolimitado, de curso predecible. La tríada clásica. La tríada clásica, tos, coriza, conjuntivitis. Y si el niño no hacía una neumonía o una encefalitis, que eran las complicaciones que temíamos, Claro, las graves. sentíamos que ya la había librado. Pero lo que sugieren las fuentes es que eso es solo la punta del iceberg. Es que esa es la trampa en la que caímos por décadas. Y es el primer gran error que como pediatras podemos cometer. Subestimar un sarampión no complicado. Creer que el peligro ya pasó. Exacto. Creer que superada la fase aguda, se acabó. La evidencia actual nos obliga a reclasificarlo. Ya no es solo una enfermedad exantemática, es un agente que remodela, que reinicia de forma destructiva el sistema inmune. Usa un término muy fuerte un panel de expertos, ¿no? Sí, reprogramación destructiva. Y creo que la palabra es muy, muy precisa. Reprogramación destructiva. Uf, es una frase que impacta. Suena a que el sistema operativo del sistema inmune se corrompe por completo. Es una buena analogía. ¿Y qué significa eso en la práctica para un niño de, digamos, 4 años, que acaba de pasar el sarampión? Pues mira, significa que ese niño que a los 4 años ya tenía una biblioteca de defensas, Claro, contra la gripe del invierno pasado, una otitis. justo, o incluso la protección de sus vacunas, de repente pierde una parte enorme de esa biblioteca. Hay un estudio fundamental que se hizo en los Países Bajos con niños no vacunados, Ajá. que fue reportado en The Guardian y lo midió. Encontraron que la infección eliminó entre el 11 y, escucha esto, el 73% de los anticuerpos protectores que esos niños tenían contra otros patógenos. Hasta un 73%. Es una variabilidad enorme. Es casi como borrar 3/4 partes del disco duro de su memoria. Una barbaridad. Y sabemos por qué esa diferencia. ¿Por qué algunos pierden un 11 y otros un 73? Depende de qué tan grave fue el cuadro. Esa es una de las grandes preguntas. La hipótesis principal apunta a la carga viral y al estado inmune y nutricional previo. O sea, un niño con una infección más severa probablemente sufre una destrucción mayor. Tiene sentido, pero el punto clave es que incluso en los casos más leves, el daño existe. El sistema inmune del niño, de pronto, olvida cómo defenderse. Es fascinante y a la vez aterrador, porque nos lleva a la pregunta lógica: ¿cómo lo hace? O sea, ¿cuál es el mecanismo biológico que le permite hacer este borrado tan selectivo y masivo? No lo vemos con otros virus. No, para nada. Es una estrategia evolutiva del virus casi diabólica. El secreto está en su afinidad, su tropismo, por un receptor muy específico llamado CD150, o SLAM. CD150. Y aquí está la clave del asunto.
Este receptor se expresa muchísimo precisamente en las células que son el pilar de nuestra memoria inmunológica, los linfocitos B y T de memoria. O sea, no es un daño colateral, el virus va directamente a buscarlas. Es como un ladrón que, en lugar de llevarse las joyas, va directo a la caja fuerte donde están los planos de seguridad de la casa. Muy bien. El ciclo empieza en las vías respiratorias, infecta a macrófagos y células dendríticas. Las primeras en responder. Sí, pero en lugar de ser destruido, el virus las usa como un caballo de Troya. Viaja dentro de ellas a los ganglios linfáticos. Y ahí, en los ganglios, ahí es donde está la fiesta para el virus. Se encuentra con todas las células de memoria juntas. Con un ambiente lleno de linfocitos T y B de memoria, todos con su receptor CD150 en la superficie, como diciendo, aquí estoy. Y una vez que entra en esas células, ¿qué pasa? Las convierte en fábricas de virus. Sí, se replican masivamente y al final las destruye. Induce una apoptosis, una muerte celular programada a gran escala. Esto provoca una linfopenia profunda, que es algo que sí vemos en la fase aguda. Claro, la caída de los linfocitos en la biometría. El problema es que por mucho tiempo pensamos que eso era transitorio. Veíamos que después de unas semanas el recuento de glóbulos blancos se recuperaba y decíamos, Listo, todo volvió a la normalidad. exacto. Pero es una falsa recuperación. El número total de células vuelve, pero la composición de ese nuevo ejército es completamente diferente. Precisamente. Y ese es el segundo gran error clínico. Mirar la biometría y asumir que la recuperación del número equivale a una recuperación funcional. No es así. Para nada. El sistema se repuebla, sí, pero con una marea de linfocitos vírgenes o naïve que no tienen experiencia. Y por otro lado, con una cantidad enorme de linfocitos que solo recuerdan una cosa, el sarampión. O sea que la biblioteca diversa que el niño había construido queda diezmada, reemplazada por estantes vacíos y un solo libro repetido miles de veces. Una excelente analogía. Esto me lleva al punto más crítico para nosotros en la consulta, para la consejería. El riesgo no termina cuando se cae la última costra. La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo dura esta vulnerabilidad? Y la respuesta, lamentablemente, es mucho más larga de lo que imaginábamos. Aquí entra el trabajo monumental de Michael Mina y sus colegas, que se publicó en Science. Un trabajo de análisis epidemiológico, ¿verdad? Brillante. Usaron datos de décadas, antes y después de la vacuna, en Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca. ¿Y qué buscaron en esos datos? No buscaron muertes por sarampión. Buscaron la conexión entre los brotes de sarampión y las muertes por otras enfermedades infecciosas. Y lo que encontraron fue una correlación fuertísima. Descubrieron lo que llamaron la sombra del sarampión. La sombra del sarampión, me encanta el término. Es muy gráfico. Sí, lo es. Porque describe perfecto el fenómeno. Vieron que después de una epidemia de sarampión, la mortalidad infantil por todas las demás causas infecciosas, neumonías, diarreas, aumentaba y se mantenía elevada por un periodo prolongado. ¿Y por cuánto tiempo? Su modelo estadístico, que es muy robusto, estimó que la duración promedio de esta amnesia, de esta sombra, es de entre 27 y 30 meses. 2 a 3 años. Eso es una eternidad en la vida de un niño pequeño. Esencialmente, el sistema inmune de un niño de 3 años se reinicia, casi al de un recién nacido. O incluso peor, porque un recién nacido tiene los anticuerpos maternos. Este niño no tiene casi nada. Y necesita 2 o 3 años para volver a aprender todo, ya sea por reexposición a microbios o, idealmente, por las vacunas. Exacto. Y durante esos 2 o 3 años es un blanco fácil. Una simple gripe, una gastroenteritis, enfermedades que antes su cuerpo controlaba, ahora pueden ser graves. Aquí es donde llegamos al corazón de nuestra charla, de pediatra a pediatra. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo cambia nuestra práctica? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Creo que lo primero es un cambio de mentalidad. Debemos dejar de ver al sarampión como una enfermedad benigna de la infancia. Ese concepto es obsoleto y peligroso. Entender que incluso un caso leve deja una secuela profunda. Exacto. El peligro real, esta vulnerabilidad, apenas comienza cuando la fiebre y el exantema desaparecen. Y eso nos lleva al segundo error común, no conectar los puntos más tarde.
Pongamos un caso práctico. A ver, Nos llega a la consulta un niño de 4 años. Su madre nos cuenta que en los últimos 8 meses ha tenido 2 neumonías, 3 otitis, no sale de una infección. Nuestra primera inclinación, como pediatras, podría ser pensar en una inmunodeficiencia primaria. y empezar a solicitar estudios complejos. Correcto. Y no está mal pensarlo, pero con esta evidencia, hay una pregunta que se vuelve obligatoria en la historia clínica. ¿Este niño tuvo sarampión hace un año? ¿O dos? Claro. Porque si la respuesta es sí, es muy probable que no estemos ante una inmunodeficiencia congénita, sino frente a las consecuencias directas de la amnesia post-sarampión. Y manejo es completamente diferente. Entonces, el seguimiento de un niño que tuvo sarampión no puede terminar el día del alta. Deberíamos tener un plan de vigilancia. Definitivamente. El panel de expertos consultado recomienda un seguimiento mucho más proactivo. Se resume en 3 puntos. Primero, Una vigilancia muy cercana a los siguientes 2-3 años. Educar a los padres para que consulten de inmediato. sí, y ser mucho más agresivos en el diagnóstico y tratamiento de otitis, neumonías bacterianas, que son las más frecuentes. Ok, punto 1. ¿El segundo? Evaluar y asegurar un estado nutricional óptimo. Sabemos que la desnutrición, especialmente la deficiencia de vitamina A, agrava esta inmunosupresión. Así que el apoyo nutricional es clave. Y el tercero que mencionabas que es fascinante es la vacunación. Es el más controversial, sí, porque si el virus borra la memoria de infecciones, borra también la memoria de las vacunas previas. La protección contra DPT, polio, HIV. Los estudios sugieren que sí, que podría perderla. Esto abre un debate importantísimo sobre si a estos niños se les debería revacunar, ofrecerles un esquema de refuerzo completo. Aún hay un consenso global, me imagino. No, todavía no. Pero como mínimo, verificar y completar su esquema actual es mandatorio. Todo esto que estamos platicando, cada dato, cada mecanismo, converge en un solo punto con una fuerza increíble: la importancia de la vacuna triple viral. Es que este conocimiento transforma por completo nuestra consejería. Pasa de ser importante a ser absolutamente crítica. Ya no hablamos solo de prevenir fiebre y ronchas. Estamos hablando de que la vacuna SRP previene la infección, las complicaciones neurológicas como la panencefalitis. Y fundamentalmente previene esta catástrofe inmunológica, este borrado de memoria. Esto explica a la perfección ese hallazgo del estudio de Science. Cuando se introdujo la vacunación masiva, no solo cayeron las muertes por sarampión, Sino que la mortalidad infantil general por todas las demás enfermedades infecciosas también se desplomó. el artículo usa un concepto potentísimo, que la vacuna protege la inmunidad de rebaño polimicrobiana. Es una idea hermosa y profunda. No solo creas inmunidad de rebaño para el sarampión. Al prevenir la amnesia, mantienes intacta la inmunidad de la comunidad contra todo lo demás. Neumococo, influenza, pertussis. La vacuna del sarampión funciona como un guardián de la memoria inmunológica de toda la población. Es el argumento más contundente frente a la desinformación. Cuando un padre duda, podemos decirle: esta vacuna no solo va a proteger a su hijo del sarampión, va a proteger todo el trabajo que el sistema inmune de su hijo ha hecho durante años. Va a proteger la integridad de su biblioteca de defensas. Es el mensaje correcto, basado en la mejor evidencia. Es un seguro para todo el sistema inmunitario. En resumen, colegas, la lección de hoy es clara. El sarampión no es solo una enfermedad exantemática, es un borrador de la memoria inmunológica. Un virus que deja una sombra de vulnerabilidad que dura entre 2 y 3 años. Lo que convierte a la vacunación no solo en una medida para prevenir una enfermedad, sino en un acto de preservación de todo el sistema inmunitario del niño y de la comunidad. Y para dejar una reflexión final, una pregunta para llevarnos. Si aceptamos que el sarampión borra la memoria, incluyendo la de vacunas previas, ¿qué implica esto para las políticas de salud pública en comunidades con brotes? Claro. ¿Deberíamos tener protocolos estandarizados de revacunación para todos los niños que superan la enfermedad? Es una pregunta que nos desafía a pensar en la recuperación de una forma nueva. Una pregunta fundamental, sin duda. Si quieren profundizar, les recomendamos los artículos que mencionamos: Measles and Immune Amnesia, de la American Society for Microbiology, y los estudios publicados en The Guardian y la revista Science. Son lecturas que cambian la perspectiva. Gracias a todos los pediatras y médicos de Primer Contacto por habernos acompañado en este episodio de Pediatra a Pediatra.
Denle like, suscríbanse y compartan nuestro canal si creen que este episodio añade valor a su consulta. Nos vemos en el siguiente episodio de Pediatra a Pediatra, con más conversaciones entre colegas para actualizar tu práctica.